Un buzo encuentra un vagón de tren en el fondo del océano y luego mira adentro. Imagina descender lentamente hacia las profundidades del océano, disfrutando de la tranquilidad absoluta que solo el mundo submarino puede ofrecer, cuando de repente te encuentras con algo que desafía toda lógica. En el 2024, Jonas Anderson, un experimentado buzo recreativo de 34 años, vivió una experiencia que cambiaría para siempre su percepción del océano y de los misterios que guarda en sus profundidades. Una historia de descubrimiento, curiosidad y una revelación que lo dejó sin aliento. No por falta de oxígeno, sino por la magnitud de lo que encontró. A lo largo de este relato compartiré cómo un simple día de buceo se transformó en una aventura extraordinaria que desafiaría todo lo que creía saber sobre el fondo marino. Una pasión por las profundidades. Jonas llevaba más de 15 años buceando. Lo que empezó como un pasatiempo se transformó en una pasión que lo llevó a explorar las costas más remotas del Atlántico Norte. A diferencia de los buzos que preferirían grupos organizados, él hallaba en la soledad submarina una paz incomparable. El silencio del océano, interrumpido solo por su respiración, era su meditación. En los últimos meses, exploraba una zona poco conocida frente a las costas de Noruega, marcada en los mapas como aguas profundas. Las corrientes impredecibles y su lejanía le hacían poco atractiva para otros, pero eso era precisamente lo que atraía a Jonas. Cada inmersión era la posibilidad de ver algo que nadie más había descubierto. Un equipo de última generación, traje seco, botellas de nitrox, ordenador de buceo, descendía con confianza, planificaba cada detalle, clima, corrientes, tiempos de descompresión. Sabía que la seguridad era vital al bucear en solitario, pero también que el riesgo era el precio de lo desconocido. El descenso hacia lo desconocido. Esa mañana de octubre, Jonas se había levantado antes del amanecer. Como era su costumbre, el pronóstico del tiempo era perfecto. Mar en calma, visibilidad excelente y corrientes mínimas. Después de verificar todo su equipo 2 veces, se dirigió hacia su pequeña embarcación hacia el punto de inmersión que había marcado en su GPS la semana anterior. Era una zona virgen para él, ubicada a unos 8 kilómetros de la costa, donde el fondo marino descendía gradualmente hasta alcanzar los 45 metros de profundidad. Al llegar al punto marcado, Jonas ancló su embarcación y se preparó para la inmersión. No buscaba nada especial ese día. Simplemente deseaba otra tranquila inmersión en solitario para despejar su mente del estrés del trabajo. Su rutina era siempre la misma: visión final del equipo, entrada controlada al agua, descenso lento y exploración metódica del fondo marino. Los primeros metros de descenso transcurrieron con normalidad. El agua estaba cristalina, con una visibilidad excepcional de casi 25 metros. Los rayos del sol se filtraban creando hermosos patrones de luz que bailaban sobre el fondo arenoso. Jonas se sentía completamente en paz, disfrutando de ese momento de conexión total con el océano. Pero a mitad de su descenso, a unos 30 metros de profundidad, algo captó su atención que lo hizo detener su descenso abruptamente. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero al acercarse más, la realidad de lo que estaba viendo comenzó a procesarse en su mente. El hallazgo imposible. Allí, extendiéndose sobre el fondo marino como recién colocadas, habían unas vías de tren perfectamente conservadas. Las traviesas de madera seguían intactas y los rieles brillaban con un resplandor extraño bajo la luz filtrada. Se perdían en ambas direcciones, desapareciendo en el azul turbio, como si conectaran mundos sumergidos. Jonas flotó inmóvil, tratando de asimilar lo imposible. Su entrenamiento le exigía mantener la calma, pero esto desafiaba toda lógica. ¿Cómo podían existir vías de tren en el fondo del océano? Pensó en naufragios o restos de construcciones costeras, pero la simetría perfecta y su estado impecable apuntaban a otra cosa. Movido por una mezcla de desconcierto y fascinación, decidió seguir las vías hacia el oeste, adentrándose en aguas más profundas. Su ordenador de buceo marcaba cada metro de descenso, pero la curiosidad superaba a la cautela. Las traviesas estaban dispuestas con precisión matemática, iguales a las de cualquier tren de tierra firme. Todo parecía recién construido, todo parecía fuera de lugar. El descubrimiento del vagón. Tras seguir las vías unos 100 metros, Jonas distinguió una silueta oscura elevándose desde el lecho marino. Al acercarse,
su asombro fue absoluto. Un vagón de tren completo, posado perfectamente sobre las vías como si hubiera llegado allí por sí solo. Era de estilo antiguo, con paneles de madera y detalles metálicos sorprendentemente bien conservados. Parecía sacado de otra época y depositado con cuidado en el fondo del océano. Las ventanas, cubiertas de sedimento, aún dejaban pasar algo de luz. Jonas nadó a su alrededor inspeccionando cada ángulo. Medía unos 12 metros de largo y recordaba a los vagones de pasajeros del siglo XX. En un costado, apenas visible bajo las algas, distinguió números y letras, quizás su identificación original. La tentación de entrar era fuerte, pero también conocía los peligros de los espacios cerrados bajo el agua. Aún así, su experiencia le daba la confianza para explorar con cautela. El interior revelador. Encontró una puerta lateral entreabierta, lo justo para permitir el paso de un buzo experimentado. Con movimientos lentos, Jonas se acercó y dirigió su linterna al interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. El vagón estaba sorprendentemente bien preservado, como si hubiera sido sellado antes de hundirse. Los asientos de terciopelo rojo, aunque algo descolorados, conservaban su forma. Lámparas de latón colgaban intactas y en las mesas aún descansaban objetos personales, tazas de porcelana, periódicos antiguos y maletas cerradas. Lo más inquietante era la ausencia total de vida marina. Mientras que el exterior del vagón estaba cubierto de algas, el interior permanecía intacto, ajeno al paso del tiempo. Jonas se adentró con cautela, sin perder de vista la salida. En uno de los asientos algo lo hizo estremecer. Un reloj de bolsillo dorado que aún marcaba la hora. Contra toda lógica, el segundero seguía su curso con precisión. Era como si el tiempo dentro de ese vagón obedeciera otras reglas. La revelación y el regreso. En una mesa junto a la ventana, Jonas encontró un diario encuadernado de cuero, sorprendentemente legible. Relataba un viaje insólito. El vagón formaba parte de un expreso temporal que conectaba distintas épocas y lugares. Las últimas entradas hablaban de una parada permanente en las profundidades del tiempo, como si el vagón hubiera sido destinado a reposar en el fondo del océano como guardián de secretos olvidados. Los pasajeros, según el diario, habían continuado su viaje por otros medios, dejando solo sus pertenencias como testigos de su paso. Jonas intentó recoger algunos objetos como prueba, pero estos se disolvían al contacto, como si no pudieran existir fuera de ese lugar. Su ordenador de buceo emitió una alerta. Había excedido su tiempo en profundidad. A regañadientes salió del vagón y comenzó su ascenso con paradas de descompresión, sabiendo que lo vivido allí cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. El impacto de lo extraordinario. Durante las largas paradas de descompresión, Jonas reflexionó sobre lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real o una alucinación causada por la narcosis del nitrógeno? Pero la claridad de sus recuerdos y la coherencia de todos los detalles le confirmaban que había vivido algo genuinamente extraordinario. Al llegar a la superficie, la luz del sol y el mundo familiar de su embarcación le parecieron diferentes, como si hubiera cruzado una frontera invisible entre realidades. El descubrimiento del vagón submarino había expandido su comprensión de lo que era posible en este mundo. Jonas nunca reportó oficialmente su descubrimiento. Sabía que sería imposible de creer sin evidencia física, y los objetos que había intentado tomar se habían desvanecido como humo marino. Pero la experiencia cambió profundamente su perspectiva sobre el océano y los misterios que alberga en sus profundidades más silenciosas. Hoy en día, Jonas continúa buceando en solitario, siempre con la esperanza secreta de encontrar nuevamente ese vagón misterioso. Su historia se ha convertido en una leyenda susurrada entre buzos experimentados, un recordatorio de que el océano guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión. De las vastas profundidades azules, donde el tiempo parece detenerse y la realidad se vuelve maleable, cualquier cosa es posible. Si esta historia te ha inspirado a explorar los misterios del océano, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para más relatos extraordinarios como este. Nos vemos en la próxima aventura submarina, llena de misterio y asombro.